Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Andrés Parodi. Yo soy estudiante de veterinaria y ayudante en el departamento de anatomía. Y voy a compartir con ustedes las grabaciones correspondientes a los contenidos de osteología de los miembros, tanto torácico como pelviano. Como ustedes saben, la anatomía o gran parte de la anatomía consiste en la observación y descripción de las diferentes estructuras que observamos. Y dicha descripción debe ser a la vez completa y lo más precisa posible. Y para esto nosotros nos valemos de algunos términos que son propios de esta disciplina y que por lo tanto es necesario no solo que los conozcamos, sino que también sepamos qué significan, por qué se utilizan, cuándo se utilizan, para de esta forma poder llegar a un entendimiento más profundo de esta disciplina. Con esto en mente, el objetivo de esta grabación, que pretende ser muy introductoria, como dice acá, es repasar y determinar el alcance conceptual de términos usualmente utilizados para la descripción de los accidentes óseos, con énfasis en el estudio de la osteología de los miembros. Ustedes saben, accidentes óseos es una expresión, si se quiere, muy amplia, que refiere a cualquier irregularidad que presenten los huesos. Sabemos que los huesos no son completamente lisos, sino que tienen ciertas irregularidades, que pueden ser tanto elevaciones de muy distintas formas, más amplias, menos amplias, afiladas, con punta, ¿no? O también pueden ser depresiones más, menos profundas. Podemos también tener orificios, agujeros, y bueno, todo eso constituye lo que llamamos en conjunto accidentes óseos. ¿Sí? Después vamos a ver que los accidentes óseos muchas veces tienen relación con la función. No están ahí porque sí, sino que tienen, digamos, un porqué. ¿Sí? Lo vamos a ir viendo a medida que vayamos haciendo las distintas descripciones. Y bueno, lo que vamos a hacer es ver algunos de los términos, obviamente no todos, ni tampoco necesariamente los más importantes, pero sí algunos de los más utilizados para la descripción de los miembros tanto torácicos como pelvianos y que muchas veces se prestan a confusión. Por eso creo que es necesario poder hacer este pequeño repaso y discutir algunos de estos términos. Y vamos a empezar con el primero, que es cabeza. Algo que no mencioné, los accidentes óseos se clasifican en articulares, como su nombre dice, forman parte de una articulación, y accidentes óseos no articulares, que usualmente sirven, por ejemplo, para inserciones musculares, ligamentosas u otros, que después vamos a ir viendo. En el caso de la cabeza es un accidente óseo usualmente articular. ¿Y por qué usualmente? Tengan en cuenta que en esta disciplina no todo va a ser blanco o negro, hay excepciones, pero en general describimos como cabeza a un accidente óseo que es articular, que está en la extremidad de un hueso, por ejemplo, este caso que es un húmero, lo encontramos en la extremidad proximal. Recuerden que proximal en los miembros indicaba que está más cerca del tronco y distal era que estaba más alejado. En la extremidad, en este caso proximal, encontramos este accidente, ¿sí? Lo mismo en el fémur. Y acá, bueno, en el caso de este hueso que se llama astrágalos, un hueso de la región del tobillo, después lo vamos a estudiar con un poco más de detalle. ¿Sí? En este caso también es un astrágalo, pero en este caso es de un humano, este es de un equino, con la característica de que tiene una forma de esfera, o mejor dicho, de semiesfera, ¿sí? Como la mitad de una pelota, vamos a decir, en forma más coloquial. Viendo este hueso, nos podemos hacer una idea de que esta superficie es articular, porque las superficies articulares en general se ven lisas. ¿Por qué? Porque bueno, nos interesa justamente que en el movimiento no haya rozamiento o haya menor cantidad de rozamiento posible. Entonces en las articulaciones, por lo menos en las articulaciones móviles, las superficies articulares tienden a ser lisas. De todas formas, in vivo van a estar cubiertas además de un cartílago, que se llama cartílago articular, que es de tipo hialino, que lo vemos acá, por ejemplo, en esta representación, vemos acá como la cabeza, en este caso del astragalo, está cubierto por este cartílago hialino, ¿sí? Esta estructura blanca nacarada, ¿no? Que después van a estudiar entonces con más detalle cuando vean artrología. Bien, entonces, recapitulando, cabeza es un accidente óseo articular, usualmente en el extremo de un hueso, con forma de semiesfera, como vemos acá y como vemos acá. Ahora, tengan en cuenta que si yo digo cabeza así solo, a secas,
No sé a cuál me estoy refiriendo. Bueno, me estoy refiriendo a esta acá, del húmero, a la del fémur, a esta. Hay otros huesos también, obviamente, la ulna, por ejemplo, que tienen cabeza. Entonces, ¿a cuál me estoy refiriendo? Por eso, cuando hablamos de accidentes óseos, usualmente necesitamos el nombre y, entre comillas, ¿verdad? El apellido también. Algo que identifique, diciendo, bueno, yo me quiero referir a este accidente y no a este, y no a este, y no al de otro hueso. Por lo tanto, no voy a decir cabeza, voy a decir cabeza del húmero, voy a decir cabeza del fémur y voy a decir cabeza del astrágalo, ¿sí? Cabeza del astrágalo. Si te dan en cuenta desde ahora que este hueso se denomina astrágalo y no astrálago, como a veces se escucha por ahí. Muy bien. Generalmente, diría que casi siempre cuando tenemos una cabeza, por detrás tenemos un cuello. Entonces, esto es un cuello, lo mismo, necesitamos el apellido, cuello del húmero. Esto es un cuello, bueno, cuello del fémur, y este es el cuello del astrágalo. Como quien dice, bueno, Leonardo da Vinci, ¿no? Leonardo de la ciudad de Vinci. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Cuello, pero ¿de dónde? ¿De dónde vive este cuello? Bueno, en el húmero, cuello del húmero, tal, y así. Tengan en cuenta que hay huesos que tienen cuello y no tienen cabeza, por ejemplo, la escápula, podría ser ahí un ejemplo. Que usualmente no hablamos de cabeza de la escápula, después lo vamos a ver ahí con más detalle. Pero generalmente cuando tenemos una cabeza en un hueso, tenemos un cuello que siempre está por detrás delimitándolo. ¿Sí? En algunos casos más marcado, en otros casos menos, pero casi siempre está. Bien, seguimos. El segundo término que vamos a compartir es el de cóndilo. La palabra cóndilo viene del griego, cóndilos, que significa nudo o nudillo. Y justamente porque refiere a estructuras, a accidentes óseos, también articulares, o sea que también tienden a ser bastante lisos y estar cubiertos por cartílago articular, cartílago articular hialino, pero que a diferencia de las cabezas, tienen una forma más ovalada. Por eso lo de nudillo, ¿verdad? Acá, por ejemplo, en este caso queda bastante claro, o en este es una saliencia ósea en forma, vamos a decir, de huevo o de pelota de rugby, ¿está? Un poco esa idea. Y lo mismo, después le vamos a dar el apellido. En este caso, bueno, no me voy a limitar en esta clase introductoria a huesos de los miembros, sino para dar ejemplos voy a tomar huesos de distintas partes del cuerpo. En este caso estoy viendo el cráneo de un perro, lo estoy viendo desde atrás. Recuerdan que cuando digo que la vista es desde atrás, digo que es una vista caudal, como que lo veo desde la cola. Y estos son los cóndilos. Como dijimos, son estructuras articulares, en este caso van a articular con la primera vértebra cervical, que se llama Atlas. Atlas en relación al personaje de la mitología que sostenía el mundo, porque bueno, particularmente en el ser humano nos va a quedar el cráneo por encima de esa primera vértebra cervical. Entonces, bueno, esa idea que esa vértebra cervical es la que sostiene el cráneo, por eso el paralelismo con el Atlas. Acá también tenemos otro cóndilo, en este caso del húmero, ¿sí? La extremidad distal, ¿ah? Ven esa forma ahí ovalada. Acá, bueno, en realidad la imagen parece que acá fuera rugoso, en realidad acá es liso y va a estar cubierto por cartílago hialino porque va a ser articular. Y acá lo mismo en el hueso fémur, la extremidad distal del hueso fémur, acá esta imagen capaz es un poco mejor. Ven acá tenemos este cóndilo, ¿ah? Que es el cóndilo lateral, el que está más hacia afuera, digamos, decíamos que era el lateral, y acá se asoma otro cóndilo que está hacia adentro, que le llamamos cóndilo medial, ¿ah? En este caso, cóndilos que van a articular con la tibia. Aquí no les dije el apellido, ¿cómo hacemos para referirnos específicamente a este cóndilo y no a este o a este? Bueno, este cóndilo pertenece a un hueso del cráneo, que es el hueso occipital, que es el hueso más caudal, ¿verdad? Del cráneo, que está todo acá, todo esto así, ¿sí? Por eso estos son los cóndilos occipitales, que están delimitando un agujero. El término para referirnos a agujero es foramen, sobre todo cuando es un agujero redondeado, como este, decimos que es foramen. A veces cuando es un agujero más alargado, más ovalado, se le llama incisura.
autores hacen esa diferencia, pero bueno, en este caso es un agujero redondeado, entonces es un foramen, ahí tenemos otro término más, que como es el más grande de los forámenes que hay en el cráneo, que hay muchos, se le llama foramen magno, ¿sí? Como el foramen más importante, más grande, ¿sí? Como Alejandro Magno. Bien, vamos a continuar con el término que usamos para escribir otra estructura ósea, que es el de tróclea, muy utilizado. Lo encontramos en diferentes huesos, en este caso nuevamente es un astrágalo, igual que acá, ¿verdad? Esto sería una tróclea, ¿sí? La tróclea de astrágalo. ¿Sí? Ese término entonces tróclea, que viene del latín troclea con H, que significa polea. Y justamente esa idea, ¿no? Una estructura ósea que tiene forma de polea, donde va a tener un surco central que va a estar limitado por dos vertientes a cada lado, ¿sí? O dos elevaciones a cada lado. Tiene esa forma así como de diablo, se dice a veces, ¿sí? O forma de roldana o forma de polea. ¿Tá? Entonces, si nosotros nos encontramos un hueso que tiene una estructura ósea con forma de polea, bueno, de vuelta no siempre es todo blanco o negro, pero hay grandes chances, digamos, de que esa estructura se denomine entonces tróclea. Vemos acá, por ejemplo, esto es de un perro, el húmero de un perro, y esta parte de acá en la sala se va a apreciar mucho mejor. Van a ver que acá tiene un surco acá en el medio, ¿sí? Más profundo, con forma de polea. Entonces, esto es una tróclea. Y como está en el húmero, tróclea humeral o tróclea del húmero. Y lo mismo, bueno, acá en el fémur, acá ven esto acá, esto que tiene forma de polea, también es la tróclea, entonces del fémur. Vean acá, en el caso del perro, ya lo vamos a ver más adelante, pero podemos adelantar un poquito. Acá tenemos un agujero que, recuerden que un agujero llamado forámenes, estos agujeros así redondeados llamados forámenes, que está por encima de la tróclea. Así que a este foramen le llamamos foramen supratroclear. Va a ser importante cuando diferenciamos las diferentes especies, o sea, saber a qué especie pertenece el hueso que ustedes van a estudiar, porque esto es característico del canino, ¿tá? Del perro. A ver, puede ser que haya perros que no tengan este foramen, que esto esté obturado, tapado ahí por hueso, ¿sí? O sea, si no está no significa que no sea de perro, pero si está es muy característico entonces de esa especie, ¿sí? Foramen supratroclear. Esto también es un accidente óseo articular, por lo cual también va a estar recubierto por cartílago articular tipo hialina. Bien, si me permiten, voy a ir un poquito más atrás. Algo que me faltó mencionar en esta imagen, que creo que podemos decirlo, ya que hablamos de los cóndilos, aquí, a este nivel, no sé si se llega a apreciar, pero bueno, cuando tenemos el hueso en la sala se va a ver mucho mejor. Vamos a tener una pequeña elevación de este lado y hacia medial también, una elevación que está, si se quiere, por encima del cóndilo, ¿verdad? Y a eso le vamos a llamar entonces epicóndilo. Epi es un prefijo que viene del griego que significa por encima de. Entonces, bueno, es una elevación que está por encima del cóndilo, ¿sí? Le vamos a llamar epicóndilo. Hay otras palabras, por supuesto, en el idioma español que también tienen este prefijo epi, denominando algo que está por encima de otra cosa, ¿no? Por ejemplo, en la palabra epidemia significa por encima del pueblo, ¿no? De dem, que es el pueblo, un mal que está, bueno, encima de todo el pueblo. Bien, vamos a seguir con otro término también muy utilizado, que es el de tuberosidad, y vamos a ver la diferencia con tubérculo, que muchas veces lleva a confusión, porque las palabras, si se quiere, son parecidas. Tuberosidad es una palabra que viene del latín, que significa una protuberancia importante o abundante. ¿Sí? Esta parte acá de la palabra viene del sufijo osus, que significa justamente eso, ¿no? Con gran cantidad de o algo que es muy abundante. Sufijo que también lo encontramos en otras palabras del idioma español, por ejemplo, una bebida espirituosa, ese uosa indica justamente que es muy generoso, ¿no? En ese caso, muy generoso en contenido de alcohol, ¿verdad? Y bueno, entonces refiere justamente a una saliencia ósea, una protuberancia, una hinchazón, si ustedes quieren, como una hinchazón del hueso, pero que es generalmente grande, importante, ¿no?
Y tenemos un montón de ejemplos. Vamos a ver por acá, este es un ejemplo bastante claro, ¿sí? De lo que es una tuberosidad que está, esto sería caudal, esto sería craneal, acá sería proximal y acá sería distal. Esto es un hueso que se llama calcáneo, podemos estudiar con más detalle, forma parte del tobillo también, ¿sí? Y esta justamente es la tuberosidad del calcáneo o tuberosidad calcánea, ¿sí? Esta estructura acá, esta saliencia acá importante. Aquí en esta tuberosidad se va a insertar un tendón, que de hecho es el tendón más grande, más importante del cuerpo, que es el tendón calcáneo común. Algo que también necesitamos mencionar es que la tendencia actual es a eliminar los epónimos de la terminología anatómica. Epónimo sería darle nombre propio, nombre de una persona a una estructura anatómica. Por ejemplo, si yo le digo tendón de Aquiles, todos sabemos a qué nos estamos refiriendo. Bueno, justamente ese tendón calcáneo común es lo que antiguamente se llamaba tendón de Aquiles, por lo menos en lo que es la anatomía humana, y que bueno, hoy por hoy se trata de evitar los epónimos, así que le llamamos tendón calcáneo, o en el caso de los animales, tendón calcáneo común. Bien, pero tenemos muchos otros ejemplos de tuberosidades. Vamos a ver, por ejemplo, este es un hueso de la cadera, es el hueso coxal, ¿sí? En este caso de un bovino. Por supuesto que las imágenes no están en escala, ¿no? Esto es en escala, esto es mucho más grande, esto es mucho más chico, por supuesto. Pero bueno, acá vemos, por ejemplo, a nivel del hueso coxal, tenemos por lo menos tres tuberosidades. A ver, esto sería craneal, esto es adelante, esto es caudal, esto es atrás, esto es medial, o sea, adentro, y esto es lateral o afuera. Acá tenemos una tuberosidad que se llama tuberosidad coxal. De hecho, esta tuberosidad es un importante repel de anatomía de superficie en los bovinos, sobre todo porque se ve muy claramente, ¿verdad? Sobre todo en algunas razas lecheras y demás, se ve muy claramente a través de la piel. Acá también tenemos otra tuberosidad, pero esta tuberosidad se llama tuberosidad sacra, acá sí va a estar el hueso sacro. Y hacia caudal, o sea, hacia atrás, vamos a tener otra tuberosidad que es la tuberosidad isquiática, porque pertenece a esta parte del hueso que se llama justamente isquio. Tuberosidad coxal, tuberosidad sacra, tuberosidad isquiática. Ven que son como protuberancias grandes, importantes del hueso, ¿no? Como si el hueso en esa zona se hubiera hinchado, por decirlo de alguna forma coloquial. Pero también tenemos acá otro ejemplo, en este caso uno de los huesos de la pierna, que es la tibia, la estamos viendo desde craneal, ¿sí? Desde adelante, y en este caso es un bovino también. Y vemos esta saliencia ósea, esta protuberancia que está en la tibia, y justamente se llama tuberosidad tibial. Y si nos vamos a el hueso que constituye la base ósea de la región escapular o región del hombro, este hueso es la escápula, y esta estructura se llama espina de la escápula, y la espina tiene una protuberancia a este nivel, más o menos por la mitad, que se llama justamente tuberosidad de la espina de la escápula. Algo que creo que es importante, en general, cuando nosotros vemos un hueso, capaz que no sabemos qué hueso es, a qué parte del cuerpo pertenece y demás, puede ser, por ejemplo, de un animal extinto que no sabemos qué animal es, pero si nosotros vemos que en un hueso tiene una saliencia ósea importante, como una tuberosidad, como acá, y sobre todo cuando esa saliencia ósea es muy rugosa, eso nos da la pauta de que ahí algo se inserta. Realmente cuanto más grande, cuanto más rugoso, lo que se inserta ahí es más fuerte, tira con más fuerza. Puede ser un músculo, puede ser un ligamento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, en la tuberosidad tibial, vamos a hacer un poco de spoiler, esto lo van a ver por supuesto más adelante, pero acá se va a insertar el principal músculo extensor a nivel de la rodilla, que es el músculo cuádriceps femoral, ¿sí? Un músculo muy fuerte, ¿sí? Acá a este nivel se va a insertar músculo trapecio, particularmente el músculo trapecio torácico, después vamos a tener otro que se llama cervical, pero en esta tuberosidad particularmente se inserta ese trapecio torácico. Acá ya dijimos que se inserta el tendón calcáneo, ¿sí? A este nivel, por ejemplo, se va a insertar dos músculos, el bíceps femoral y el semitendinoso, ¿sí? También músculos muy fuertes de la logia posterior del muslo y así. Bien, y dijimos que necesitamos diferenciarlo de lo que es
un tubérculo, que de hecho algunos autores casi que lo toman como sinónimos. En algunos libros he encontrado que lo usan casi en forma intercambiable, pero en rigor no son lo mismo. Un tubérculo sería como una protuberancia, pero que es más chica, más pequeña, ¿sí? A mí me gusta decir que, bueno, que es como un botoncito óseo, no tan marcada como una tuberosidad. Entonces acá traje tres ejemplos. Acá estamos en la escápula, nuevamente, ¿sí? Acá esto es lo que sería, digamos, la tuberosidad de la espina de la escápula, pero si nos vamos a esta región más distal, vamos a ver como una pequeña elevación, como un botoncito óseo, que justamente es un tubérculo. Pero dijimos, bueno, ese es el nombre, ¿cuál es el apellido? El apellido en este caso se le da por su ubicación. A ver, si nosotros miráramos, que ahora en la próxima grabación lo vamos a ver con más detalle, pero si nosotros miráramos desde acá abajo, esta pequeña, ¿no? Esta pequeña escotadura acá, vamos a ver que ahí hay una superficie articular que se lo ha comparado con un ojo y particularmente con una pupila. Y por eso se le llamó cavidad glenoidea. Cavidad glenoidea significa cavidad con forma de pupila, justamente, ¿verdad? Que es la que está acá abajo. Entonces, este tubérculo está por encima de esa cavidad glenoidea, ¿no? Entonces se llama tubérculo supraglenoideo de la escápula. Ese es el nombre correcto. Ustedes me dirán, a ver, esto acá es craneal, esto acá es caudal, y ustedes me podrán decir, pero bueno, este tubérculo tiene pinta de estar más hacia craneal que hacia arriba, ¿no? De la cavidad glenoidea que está por acá, ¿cierto? Está más como hacia adelante que hacia arriba. Sí, tengan en cuenta que en el vivo en realidad la posición de la escápula no es tan así, tan vertical, sino que está un poquito más oblicua, pero de todas formas seguiría estando más hacia adelante que hacia arriba. Yo entiendo que se le da ese nombre porque, recuerden que la anatomía humana precedió por varios siglos a la anatomía animal. En el ser humano este tubérculo justamente queda bien por encima de la cavidad glenoidea. En el ser humano este borde, digamos, quedaría hacia arriba, ¿tá? Hacia dorsal. Entonces, bueno, que entiendo que por eso, por paralelismo, digamos, de lo que sucede en el ser humano, bueno, quedó el nombre de tubérculo supraglenoideo, por más que en los animales quede más hacia adelante que hacia arriba. De vuelta, cuando tenemos una elevación ósea, sobre todo cuando es rugosa, de hecho, después lo pueden ver en los prácticos, de hecho, es rugoso, es muy rugoso. Bueno, no da la idea de que, bueno, probablemente algo ahí se inserte, y de hecho sí, aquí se inserta un músculo que es el músculo bíceps braquial. Volvemos a este hueso, que este hueso ya lo habíamos visto, que es el hueso coxal, también llamado en algunos lados hueso ilíaco, o en algunos textos un poco más antiguo, hueso innominado. ¿Por qué? Porque muchas veces los anatomistas trataban de comparar las distintas estructuras anatómicas, sea un hueso o sea otra estructura, con distintos elementos de la vida cotidiana para poder ponerle nombre. Pero en este caso veían este hueso muy irregular, no se parecía a nada, entonces dijimos, bueno, ¿cómo le ponemos a este hueso que no se parece a nada? Y bueno, vamos a ponerle hueso sin nombre. Y bueno, eso significa hueso innominado. Digo, pues, lo pueden leer por ahí en alguna bibliografía bastante antigua, ¿tá? Pero bueno, el nombre actual es entonces coxal. Y además de las distintas tuberosidades que ya las vimos, vamos a tener este pequeño tubérculo, que en este caso el apellido refiere a la estructura que se inserta acá, que es un músculo que se llama psoas menor. Entonces, ya que acá se inserta el músculo psoas menor, se llama tubérculo del psoas menor. ¿Sí? Ese es el nombre. Y otro ejemplo, de vuelta hay mucho más, pero bueno, en el caso de este hueso que es una costilla, nosotros tenemos esta pequeña saliencia ósea con un botoncito óseo, ¿sí? Que sobresale acá, que se llama justamente tubérculo, y como forma parte de una costilla se llama tubérculo costal. Dicho sea de paso, ya que estamos, la costilla tiene una cabeza que es esta acá, ven que está en un extremo, tiene forma bastante circular, esférica, ¿sí? Con un poquito de imaginación. Tiene un cuello, o sea, esta no es la excepción, tenemos cabeza, cuello, y después tenemos el tubérculo, ¿sí? Y después el cuerpo de la costilla. Y acá, bueno, ya que estamos, describimos acá, tenemos un agujero, los agujeros los llamamos forámenes. In vivo, este agujero va a estar tapado, va a estar obturado, obstruido. Por eso al agujero se llama agujero o foramen obturado, o también foramen obturatriz, aparece también
en algunos libros con ese nombre, ¿tá? Y la membrana que lo tapa se llama justamente membrana obturatriz. Muy bien. Vamos a ver otro término que hasta donde se limita a la descripción de accidentes óseos del fémur. No recuerdo por lo menos en este momento otro hueso en donde se utilice, salvo del fémur, que es el término de trocánter, que viene del griego, como está acá, que significa el que hace correr. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son y después discutimos un poquito el nombre. En rigor serían como tuberosidades, ¿verdad? Como elevaciones así grandes. Está acá, está acá. Pero bueno, particularmente, como les digo, en el fémur se le escribe con este nombre, ¿sí? Trocánter. Pero ven acá que tenemos, acá señalé tres. Esto que estamos viendo es un fémur, particularmente un equino. Lo estamos viendo desde adelante, o sea, desde craneal, ¿sí? Esto es lateral, esto es medial, obviamente esto es proximal y esto es distal. Acá hay una polea, que las poleas dijimos que se llamaban trócleas. Por detrás de la polea vamos a encontrar los cóndilos. Y encontramos estas tres saliencias óseas muy rugosas y muy importantes. Acá uno dice, bueno, acá parece que hubiera dos. Bueno, de hecho es una, pero que tiene dos partes. Una parte que es craneal y una parte que es caudal, ¿sí? Pero todo esto, todo, se le llama en conjunto trocánter mayor. Sepan desde ya que en anatomía, no siempre, pero en general, cuando tenemos una estructura mayor, vamos a tener una estructura menor. Así que sería esperable que tuviéramos un trocánter menor, sí, de hecho lo tenemos, que es este acá. Esta saliencia ósea, pues lo van a ver en el práctico, muy rugosa. Y en el equino vamos a tener un tercer trocánter que se llama justamente así, tercer trocánter, que alguna otra especie, algunos autores dicen que otras especies también lo tienen, pero en todo caso vestigial, o sea, muy poco desarrollado. Lo único que tiene el tercer trocánter así tan marcado es el equino. Y de hecho esto nos ayuda a diferenciar claramente a qué especie, ¿está bien? Pero bueno, entonces, recapitulando, trocánter mayor, trocánter menor, tercer trocánter desarrollado solamente en el caso del equino. Estas saliencias óseas rugosas ya nos tienen que llevar a pensar de que probablemente acá se insertan estructuras importantes que tiran de hueso con fuerza y de ahí esa rugosidad, ¿verdad? En la inserción. Y de hecho sí, a nivel de trocánter mayor se insertan algunos de los glúteos, músculos muy muy fuertes, se insertan músculos profundos de la cadera, músculos piriformes y demás, obturadores. A nivel del trocánter menor se va a insertar un músculo que se llama iliopsoas, ¿sí? O psoas ilíaco, y a nivel del tercer trocánter se va a insertar otro glúteo que es el glúteo superficial. Ahora, volvemos acá. Bueno, ¿por qué trocánter? Bueno, la primera parte de esta palabra, el troca, viene justamente de tróclea, que ya la vimos, que significa polea, y el sufijo este indica el que hace la acción de. Entonces, bueno, esa idea de que por acá corren tendones importantes, de músculos importantes, fuertes, y que estas estructuras serían las veces de polea, digamos, para esos tendones. Entonces, bueno, aparentemente es por eso que se le llama trocánter. Y bueno, ahí también los músculos que se insertan acá son muy importantes en la marcha y en la carrera. Bueno, también eso puede tener algo que ver, no lo sé. Pero bueno, sería entonces un poquito por ahí. De vuelta, tengan en cuenta, entonces, cuando tenemos una estructura que es mayor, trocánter mayor, usualmente esperamos que haya una estructura menor, en este caso trocánter menor. Como está solo en el fémur, no es necesario trocánter mayor del fémur, podemos decirlo, pero no sería estrictamente necesario. Pero esa lógica también la vamos a encontrar en otros elementos y eso nos va a ayudar también a orientarnos. Por ejemplo, si tenemos una estructura que es ventral, esperamos tener una estructura dorsal. Por ejemplo, tenemos un músculo que se llama serrato ventral, que lo vamos a mencionar en la próxima grabación. Y entonces, bueno, probablemente si hay un ventral, haya un dorsal. De hecho, hay dos serratos dorsales. Si tenemos uno externo, como el oblicuo externo, músculo oblicuo externo, esperamos tener un interno, tenemos un músculo oblicuo interno. Si tenemos algo que se adjetiva como cuadrado, por ejemplo, el músculo pronador cuadrado, probablemente tenemos algo que se adjetive como redondo, y de hecho tenemos un músculo pronador redondo, y así sucesivamente. Entiendo yo que de repente empezar a hacer esas asociaciones, ¿no? Nos va a ayudar también a ir recordando, ¿tá? Las distintas estructuras. Muy bien, y por último, vamos a ver este término
muy utilizado, que es el de proceso. Proceso viene del latín, processus, que significa prolongación o proyección, como dice ahí. Le puse acá entre paréntesis apófisis. ¿Por qué? Porque anteriormente, y anteriormente me estoy refiriendo hasta hace pocos años atrás, este era el término que utilizábamos para referirnos a estas estructuras, pero la terminología anatómica internacional actualmente sugiere dejar de lado, no utilizar más este término apófisis y utilizar sí proceso. Entonces, si la idea es no utilizarlo más, ¿por qué se los menciono? Bueno, porque en muchos libros, no tan viejos, sino de hace pocos años atrás, incluso varios de los libros que recomendamos para este curso, van a encontrar que aparece como apófisis y no como proceso. Tengan en cuenta que es lo mismo, o sea, son sinónimos si se quiere. Lo que pasa es que apófisis es un término que deriva del griego y la tendencia es a utilizar cada vez más términos que deriven del latín. Esa es una de las razones por la cual se prefiere entonces este término y no el otro. ¿Tá? Pero bueno, ¿a qué refiere entonces proceso? Bueno, es, como dice acá, una saliencia ósea, pero prolongada y muchas veces termina en punta. A ver, voy a intentar dibujarlo. Se eleva y baja a una cosa, ponerle así. Bueno, más o menos, más o menos. Es como que no hay una solución de continuidad, digamos, en la línea del horizonte del hueso. O sea, viene acá y acá hay como una protuberancia, una elevación, como si fuera un cerro, imagínate, sí, pero es algo como que es una continuación, digamos, de lo que venía. A esto le llamaríamos, como vimos, tuberosidad. ¿Está bien? Esta elevación, este hinchazón. Muy bien. Ahora, si yo tengo algo parecido, pero es más así, como un botoncito óseo así, una cosita así, bueno, eso probablemente sea más un tubérculo. Mientras que lo que vamos a ver ahora, que es un proceso, es una saliencia, pero más marcada, más puntiaguda. Viene, vamos a suponer que viene el hueso acá, ¿sí? Más o menos, ¿tá? Y de repente sale así para arriba, como una punta, ¿sí? Como que rompe, digamos, con la línea del horizonte que venía, ¿sí? Y luego, bueno, continúa con más o menos como venía. Bueno, una cosa así da más la idea de esto, ¿verdad? De un proceso, de una prolongación. Y acá tenemos un montón de ejemplos, ¿sí? Vamos a ver algunos de los miembros, pero otros de otras regiones del cuerpo, algunas que ya las estudiaron. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en el cráneo tenemos un montón. Vamos a ver alguna de ellas. Entonces, por ejemplo, bueno, ustedes esto ya lo vieron, ya lo conocen. Este es el cráneo de un perro, ¿sí? Nos damos cuenta por los dientes, pero además porque en lo que es la órbita ocular hacia dorsal ven que no está completa. Bueno, en rigor, o sea, en el animal vivo va a estar cerrada, entre comillas, por un ligamento acá, ¿verdad? Pero cuando vemos solamente la parte ósea, queda entonces esta solución de continuidad. Mientras que en el pequeño rumiante, el ovino, esto estaba todo cerrado, vamos a decirle, ¿está? Pero bueno, aquí nos quedan estos dos procesos, ¿sí? Esas dos aliencias como puntas óseas, ¿no? Vamos a ver o repasar el nombre. Nosotros sabemos que este arco se llama arco cigomático, que dicho sea de paso, arco cigomático significa arco con forma de yunque. Y acá tenemos este proceso que pertenece al arco cigomático y que está apuntando hacia este hueso acá, que es el hueso que forma la frente, que es el hueso frontal. ¿Tá? Entonces, este proceso que forma parte del hueso cigomático, que apunta al hueso frontal, se le llama proceso frontal del cigomático. Apunta hacia el hueso frontal y forma parte del arco cigomático. ¿Y cómo le llamamos a este otro proceso acá hasta acá? Que apunta hacia el cigomático, hacia el arco cigomático, pero forma parte del hueso frontal. Proceso cigomático del frontal. De vuelta, proceso frontal del cigomático, proceso cigomático del frontal. Bien, lo primero es hacia dónde apunta, vamos a decirlo así, y lo segundo a qué hueso pertenece. Pero también tenemos otros procesos, vámonos por ejemplo a la mandíbula, el cuerpo y la rama de la mandíbula, y acá vemos esta saliencia ósea medio en punta que sobresale del arco cigomático como si fuera una corona, vamos a decir. Bueno, proceso coronoides de la mandíbula, ¿no? Esa idea, por lo menos yo para recordarlo, hago esa asociación, ¿verdad? Como forma ahí como una corona ahí por ahí arriba. ¿Está bien?
Pero también en la mandíbula tenemos otros procesos. Por ejemplo, esta acá. A ver, es una prolongación ósea o proyección, ¿de acuerdo? Eso sería proceso según lo que vimos. Pero acá termina en una estructura ósea ovalada, articular. Y este tipo de estructuras le habíamos dicho que se llamaban cóndilos. Entonces, ¿cómo le llamamos a todo esto? Un proceso, pero que termina en un cóndilo. Proceso condilar, ese es el nombre, proceso condilar. Y en el caso particular del canino, vean acá y encuentran este otro proceso, ¿verdad? Esta saliencia ósea, esta prolongación, que está justo en el ángulo de la mandíbula, proceso angular. Básicamente vamos a tener que diferenciar por un tema de tamaño, con los materiales que tenemos en el práctico, vamos a diferenciar lo que es canino de pequeño rumiante. Y bueno, sabemos que si tiene proceso angular es un canino y no va a ser un pequeño rumiante que no lo tiene. Bien, y acá, bueno, finalmente tenemos otros dos procesos más. Vean que eh, decimos proceso, ese es el nombre, digamos, después le damos el apellido. El apellido siempre nos da una pista de la estructura, así que tengan en cuenta eso para ir asociando, ¿verdad? Y no aprenderlo de memoria, sino tratar de hacer asociaciones, eso nos va a ayudar. Por ejemplo, acá tenemos esto acá, ¿ven? Tenemos una saliencia ósea, una prolongación ósea, ¿sí? O sea que esto es un proceso y que se encuentra por detrás de esta articulación entre el cóndilo del proceso condilar, ¿tá? Y esta cavidad articular de este hueso que es el temporal. ¿Tá? Esta articulación, la que permite, digamos, abrir y cerrar la boca, es la famosa articulación ATM o articulación temporomandibular, ¿verdad? La famosa ATM. Este proceso que está por detrás de esa articulación se llama justamente proceso retroarticular. ¿No? Está detrás de la articulación, proceso retroarticular. Y finalmente, esta otra prolongación ósea, punta ósea si quieren, ¿sí? También es un proceso justamente. ¿Cuál es el apellido? Lo vamos a encontrar al lado de esta estructura que ya le habíamos visto que se llaman cóndilos, los cóndilos occipitales, ¿recuerdan? Bueno, entonces, ¿cómo le llamamos? Un proceso que está al lado de los cóndilos. Procesos paracondilares, ¿no? Para significa al lado de, proceso paracondilar justamente porque es una punta ósea que está al lado de un cóndilo. Bien, bueno, hay otros procesos en el cráneo también. Si nosotros los vemos desde abajo, veríamos los procesos pterigoides, empieza con P, que significa que es un proceso con forma de ala y demás. Pero bueno, vamos a otro hueso. Por ejemplo, esto acá que ya lo habrán visto es, por supuesto, una vértebra, en este caso de la región torácica, y vemos esta saliencia ósea, esta prolongación ósea que se la ha comparado con forma de espina, por eso se llama proceso espinoso. Y después hay procesos que salen hacia los laterales, transversales con respecto a la longitud del animal, por eso se llaman procesos transversos, ¿sí? Proceso espinoso de las vértebras y proceso transversos. ¿Ah? De vuelta, cuando tenemos un accidente óseo, en general, no siempre, pero en general, estas saliencias óseas así tan marcadas, cuando no son articulares, sirven de inserción a músculos, ligamentos, ¿sí? Otras estructuras, ¿tá? Lo mismo en estas otras acá, en esta, ¿sí? Por ejemplo, que también se van a insertar músculos y demás. Y acá, bueno, un ejemplo de contenido que nos completa en las próximas clases, que son los miembros. En este caso, estamos a nivel del antebrazo, estamos viendo el extremo distal del antebrazo con sus dos huesos, el más voluminoso acá es el radio y este es la ulna, antes llamada cúbito, ten en cuenta que el nombre actual es ulna. Y vemos que tiene dos saliencias, como dos prolongaciones o puntas óseas, una hasta acá, la otra estaría acá, que son procesos, se llaman procesos, y por su forma estilizada se llama procesos estiloides. Pero como este es estiloides y este es estiloides, hay que darle un segundo apellido, entonces proceso estiloides del radio, proceso estiloides de la ulna. Bueno, uno puede decir, bueno, yo no le veo mucho la forma estilizada, que digamos, está, puede ser, en realidad cuando uno lo ve en la anatomía humana, sí, ahí es un poquito más claro esa forma así, más estilizada.
¿sí? Entonces ahí cobra un poquito más de sentido. Tampoco tanto, pero bueno, es un poquito más claro que acá. Pero el nombre permanece, hay varios ejemplos que el nombre, digamos, se acuñó para estructuras de la anatomía humana y que luego, bueno, el nombre se mantuvo para la estructura animal, aunque muchas veces en los animales el nombre no describa de forma muy precisa, ¿no? Lo que se está mencionando. Bueno, muy bien. Obviamente que hay muchos más términos que vamos a tener que conocer, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo, ¿sí? A lo largo del estudio de los diferentes huesos, ¿tá? Lo que es una línea, lo que es una eminencia, y bueno, espero entonces que esta historia sea de ayuda y nos vemos entonces en el próximo video. Muchas gracias.